Paz a vosotros, amados hermanos, una vez más saludándoles a través de este medio y compartiendo la guía para la predicación matutina de este próximo sábado, 26 de agosto del 2023, la cual lleva por título Resistiendo a la verdad. El objetivo que es necesario lograr menciona que debemos hacer ver solo la verdad del Evangelio de Cristo conduce a la vida eterna, y que muchos en la actualidad, aún en la Iglesia, se oponen y buscan cambiar la doctrina limpia y pura de Dios. El versículo base para este tema se ubica en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, el cual refiere que siempre aprenden y nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. Para abordar este tema, que es muy interesante, debemos comprender lo que es la verdad y para ello esgrimiremos algunos aspectos que implica o lo que significa la verdad. Iniciaremos abordando lo que narra el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 38. Y aquí hay una hermosa enseñanza en el momento en que el Señor Jesucristo es llevado al pretorio y presentado delante de Poncio Pilato. Cuando los judíos le entregan, Él les dice que debían juzgarlo de acuerdo a su ley. Ellos contestan que no les era lícito matar a nadie. Y cuando Pilato entabla la conversación con el Señor Jesús, hay un diálogo que es necesario que pongamos atención, y es el siguiente. Díjole entonces Pilato: ¿Luego rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato: ¿Qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles: Yo no hallo en él ningún crimen. Aquí hay una revelación importante que hace el Señor Jesús, la cual no comprendió Pilato, revelándole que él daba testimonio de la verdad, es decir, anunciaba el mensaje del Evangelio que trae salvación a los hombres, y esto era respaldado, avalado por el Padre, porque lo que hablaba el Señor Jesús venía a través del Padre. Juan capítulo 14, versículo 10. Y todo aquel que pertenece a Dios le escuchaba. Por eso es que Pilato, escuchando, no entendió que estaba ahí, parado frente a la verdad misma. Cuando Jesús, por testimonio de Juan el Evangelista en el capítulo 14, versículo 6, afirma: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Debían comprender que el Padre y el Señor Jesús obraban como uno solo, no que fueran una misma persona, sino que hay plena comunión, unidad y armonía entre el Padre y el Hijo. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús es quien pronuncia la verdad, es decir, como aquel mensaje que trae salvación, que nos libra de las tinieblas y nos proporciona vida eterna. Y hasta ese momento en que aparece el Señor Jesús para ministrar y mostrarse como quien viene respaldado por Dios, no había llegado el mensaje del Evangelio para anunciar que el reino de Dios entre ellos estaba y a la vez se manifestaba, como lo afirma el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 21. También asentaremos y estableceremos que la palabra de Dios es verdad. Así lo afirma el evangelista Juan en el capítulo 17, versículo 17. Si meditamos que la palabra de Dios es la verdad, entonces comprenderemos que al conocerla nos hace libres del pecado. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32. Que no solamente el joven, sino quien quiere limpiarse, renacer, modificar su manera de vivir, es a través de cumplir la palabra de Dios. Salmo 119, verso 9. Ya que somos renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Así lo establece la primera epístola de Pedro, capítulo
1 versículos 22 y 23. Hay quienes no gustan a la verdad, pero al comprender lo que esgrime el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 8, asimilamos que nada podremos hacer contra la verdad sino a favor de la verdad, y ello implica que no podamos desestimar ni desaparecer lo que Dios ha permitido conocer al hombre a través del Evangelio predicado por Jesucristo, lo cual nos libra de la muerte para quien permanece en pecado, y éste recibe una muerte segunda, y quien acepta el mensaje del Evangelio nos permite alcanzar vida eterna. Para concluir con este breve esbozo de lo que significa la verdad o lo que implica vivir en ella, pongamos atención en lo que establece el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Lo que refiere este pasaje bíblico es que podamos aquilatar que ese regalo inmerecido de Dios, así como el mensaje del Evangelio, fueron dados por Dios a través de Jesucristo, y de esto debemos ser agradecidos con Dios, porque sin haber hecho ninguna acción o sacrificio personal, recibimos esa distinción especial de Dios para manifestar su gran amor al mundo y ofrecer a su Hijo Jesucristo para rescate de muchos. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, manifestando asimismo que no vino para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, versículo 28. Ahora pasemos a analizar la acción en la que muchos proceden en contra de la verdad, que intentan cambiarla, rechazarla, alterarla y tomar un rumbo contrario al Evangelio que habían recibido, y nada más ilustrativo en este aspecto que lo escrito por el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas en su capítulo 3, versículo 1, donde esgrime: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros?» Este versículo escrito a la iglesia de Galacia habla de un descuido, de un apartamiento en el conocimiento de la verdad que habían recibido, ese mensaje que trae salvación y vida eterna, pero que los Gálatas habían cambiado por algo pueril y efímero, sin base, sin sustento, y habían sido desviados de lo que recibieron como testimonio de verdad por medio de Jesucristo, y habían olvidado de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En este orden de ideas hay un reclamo que hace Moisés poco antes de entrar a la tierra prometida, y este registro de extrañamiento se ubica en el libro de Deuteronomio capítulo 32 de los versículos 4 al 8, pero particularmente el versículo 6 tiene esas palabras que debían meditar los hijos de Israel, pues Dios había hecho grandes maravillas como para que tan pronto se inclinaran a dioses ajenos y se apartaran de quien los libró de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y esos versículos son el versículo 6 y versículo 7. Veamos lo que le refiere Moisés al pueblo de Israel como protesta. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de generación y generación, pregunta a tu Padre, que Él te declarará a tus viejos y ellos te dirán. Y muy probablemente esta puede ser una acción que hoy como iglesia repetimos con conciencia y sin esgrimir lo que Dios hace por nosotros, la manera en que se manifiesta en nuestro diario vivir. Nos alejamos de la verdad, alteramos lo que hemos recibido por gracia, damos la espalda a quien nos sustenta día con día, y eso es algo deleznable, que no conviene realicemos como hijos amados y procedamos con este tipo de acciones que nos desvían del camino de la vida eterna. Es así que somos comparados
como aquellos hombres insensatos que edifican sobre la arena y no sobre la peña o la roca, pues cuando vienen vientos y azotan sobre quienes edifican, sin estar fundamentados, afianzados sobre algo inestable, entonces viene la ruina. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. O nos sucede como quien recibe la semilla, la cual simboliza la palabra de Dios. Expuesta esta enseñanza en la parábola del sembrador y se ejemplifican tres aspectos sobresalientes de quienes no permanecen firmes, pues muchos, después de que oyen la verdad, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. O hacemos como quienes han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan, o finalmente, como aquellos que debido a los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por ello es que debemos imitar a quienes fueron sembrados en buena tierra, donde la palabra de Dios la reciben y hace fruto a 30, a 60 o 100. Esto se encuentra registrado en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 10 al 20. Por ello, la recomendación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, lo que implica que podamos abrir nuestros sentidos, nuestro pensamiento, para no cambiar, para no adulterar la doctrina que hemos recibido, para no dejarnos ser embaucados por el adversario que busca que seamos apartados del camino que lleva a nuestra salvación y a la vida eterna. El apóstol Pablo, cuando escribe y exhorta al joven Timoteo a que permanezca alerta y atento a lo que puede pasar en su alrededor, miremos cómo le recomienda en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4, donde afirma: si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Sobre todo debemos asimilar que la recomendación de quienes enseñan otra doctrina tienen otro pensamiento de lo que se había enseñado a Timoteo, y la recomendación contundente es: apártate de tales hombres. En este orden de ideas, el apóstol Juan, en su segunda epístola en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10, recomienda también lo siguiente: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ese es el cuidado que debemos tener en estos últimos tiempos, porque algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, hablando mentira, pues tienen cauterizada la conciencia. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y versículos 2. Amados hermanos, permanezcamos firmes, fieles, sin apartarnos de la verdad, sin desviarnos de ese mensaje que nos permite tener vida y tenerla en abundancia. Estemos atentos, sobrios, seamos hijos de luz y vistámonos de la cota de fe y de caridad y de la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha puesto para que recibamos su ira, sino que para que seamos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos juntamente con Él. Hermanos, Dios nos bendiga para que podamos trazar la palabra de Dios eficazmente frente a la congregación y podamos esgrimir este tema
en la dirección del Espíritu de nuestro Dios. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.